vamos a dar comienzo al Ateneo de cierre del año. Cada año hacemos este Ateneo como una actividad central de aprendizaje para todos y también como despedida del año. Quiero agradecer a todos los invitados que se han podido conectar y a los que no también. Al señor director del hospital, el doctor Carlos Giordana, al señor decano de la Facultad de Ciencias Médicas, doctor Rogelio Pizzi, a la profesora doctora Patricia Paglini, secretaria académica, a todos los profesores titulares de nuestra UNAPA y a todos los profesores titulares de todas las cátedras de semiología de nuestra facultad, a todos los docentes y exdocentes de nuestra cátedra que se mantienen siempre en este vínculo estrecho con nosotros, nuestros amigos queridos, a los ayudantes, a los no docentes, pero fundamentalmente a los estudiantes. Ustedes, los estudiantes, son los homenajeados, son los depositarios de nuestro todo, de nuestra pasión, de nuestra vocación, de nuestra dedicación. Así que, entonces, disfruten de este Ateneo. Este Ateneo lo hemos bautizado profesora doctora María Susana Kane, en homenaje a esta profesora. Ella ya falleció, pero fue una docente que renovó el modo de la enseñanza-aprendizaje en esta unidad académica. Todavía quedan resabios por ahí en la facultad de esa manera de enseñar en la cual el docente está por encima del estudiante y el docente es el poseedor del conocimiento. Actualmente, ustedes ya saben, eso ha cambiado y el docente es una guía, una ayuda para que el estudiante construya su conocimiento. Un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que somos una unidad. Este Ateneo entonces tiene dos partes. La primera parte que corresponde al Ateneo propiamente dicho y la segunda a la despedida. En lo que hace al Ateneo, la profesora Daniela Olmos va a ser la que va a presentar el caso y la profesora Anatilde Díaz la que lo va a discutir. Ambas son médicas internistas e intensivistas. La profesora Olmos se desempeña como médica de terapia intensiva en el Hospital Príncipe de Asturias y la profesora Díaz en el Hospital Misericordia. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación, gracias a todos por la organización del Ateneo. Vamos a dar comienzo al Ateneo de la Cátedra de Semiología. En esta oportunidad vamos a hablar sobre un paciente de 35 años de edad, sexo masculino, con antecedentes de obesidad del colon, hipertensión arterial contractada y con extravaquita. Antecedentes laborales, el paciente es albañil. Consulta por falta de aire, por disnea, vómitos y náuseas y dolor abdominal difuso. Y antieméticos por las náuseas. En el día, digamos, del ingreso del paciente se agrega la disnea, que es, digamos, motivo por el cual vuelve a consultar a una tercera institución, que fue la nuestra,
esa disnea se exacerbado también los vómitos, las mialgias generalizadas con tos seca y accesos frecuentes de esa tos seca al hablar. Por ese motivo consulta a nuestra guardia y minutos más tarde, digamos alrededor de 1 hora, ingresa a terapia intensiva por presentar taquipnea, hipertensión arterial y uso de músculos accesorios respiratorios. El examen físico, cuando nosotros lo tenemos en la terapia intensiva, ingresa con 150-90 milímetros de mercurio, una frecuencia cardíaca de 125 por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, una temperatura de 38.5 grados centígrados y saturación de oxígeno 88 al aire ambiente y con una máscara con reservorio 95%. Al examen físico, semiológicamente tenía hipoventilación generalizada en ambos campos pulmonares, estertores crepitantes, teleinspiratorios subescapulares derechos, sin síndrome de condensación. A nivel de cardiovascular tenía R1 y R2 normofonéticos en 4 focos, no R3, no R4 y edema generalizado. El abdomen blando, depresible, doloroso a la palpación, digamos, profunda a nivel general, ruido hidroaéreos positivos y catarsis negativa. Estaba lúcido con un Glasgow 15 en 15, movilizando los 4 miembros, sin signo de foco motor y tampoco tenía signos meningios, tampoco refirió cefalea, digamos, en el contexto, digamos, de la internación, ni previamente, digamos, a los síntomas. Los primeros métodos complementarios que habitualmente hacemos son laboratorio placa de tórax. En esta instancia teníamos la RX de tórax con infiltrados intersticiales bilaterales, como vemos la del 2 del 10, que digamos fue el día del ingreso, y el 5 del 10, cómo fue evolucionando. Son radiografías que no son digamos, radiografías, sino son en la cama del paciente, entonces se pueden ver un poco más ensanchados, digamos, a nivel de los mediastinos. Otros métodos complementarios que utilizamos fue la tomografía. Acá tenemos una foto que se la pudimos hacer el día 7 del 10, y otra placa, digamos, de tórax a nivel, digamos, del 10 del 10, que también persisten los infiltrados intersticiales, pero con un poco, digamos, ahora de atelectasia y leve derrame pleural. Acá les voy a mostrar el video de la tomografía, no sé si se puede ver bien. Donde vamos viendo cómo se ve el nivel intersticial en vidrio esmerilado a nivel de ambos campos pulmonares, más a predominio del lado izquierdo. Bueno, en cuanto... Le recordemos a los alumnos que es desde los pies que está enfocando. Bien, claro, son, digamos, la tomografía, digamos, habitualmente nosotros son cortes tangenciales que se hacen y se ingresa, digamos, la parte de cabecera, la cabeza del paciente hacia adentro del tomógrafo y va haciendo cortes, digamos, sagitales y transversales y se va viendo como si fuera, digamos, un sándwich, digamos, la tomografía. En cuanto al laboratorio, tenemos, a ver, se me fue. Laboratorio, tenemos un resumen de los laboratorios más importantes y los que van a marcar los parámetros inflamatorios, sobre todo de la enfermedad, desde el día del ingreso hasta el día 10. Como podemos ver, digamos, en cuanto al día del ingreso, los glóbulos blancos de 10.300, se realiza una relación entre los neutrófilos y los linfocitos de 6.5, digamos, desde el día 2 hasta el día 10, como vamos viendo el descenso. Hemoglobina de 14, hematocrito de 44 como ingresa, puede ir bajando, digamos, en el transcurso de la semana. Las plaquetas que ingresó con 171.000, después fue aumentando hasta llegar a 433.000 como un parámetro inflamatorio también de las plaquetas. La eritrosedimentación de 110, que luego fue bajando, hay en algunos días que no se pidió. PCR, también una PCR que moderadamente alta, que fue en descenso, la LDH que entró con 1.292 el paciente y fue en descenso hacia los últimos días, digamos, más para el alta.
CPK tenía 800 con 33 al finalizar, perdón, se me pasó la... Troponina T, nosotros no disponemos de troponina T en la institución, pero es uno de los parámetros que se pueden pedir también y que está indicado, digamos, pedirlo en este tipo de pacientes. La urea, que es parte de la función renal, con la creatinina, el ionograma. Luego tenemos calcio, fósforo, magnesio, que nosotros usamos mucho como también estabilizadores de membrana. Ferritina, que es otro parámetro inflamatorio en esta enfermedad, y el dímero D. Y tenemos los gases arteriales. Un pH de 7,48 con el que ingresa, una presión parcial de dióxido de carbono de 30, una presión de oxígeno de 65, bicarbonato de 22, exceso de base de 0, saturación de oxígeno 98%, esto ya era con una máscara al 50%, que si el paciente, digamos, no tenemos gases sin máscara, porque en realidad cuando ingresa el shock room, inmediatamente al colocarle el saturómetro de oxígeno en el dedo y saturado 88, se le coloca directamente la máscara y no se la vuelve a sacar. Un ácido láctico de 1,7, que va, digamos, se mantiene y en los últimos días tiene un leve ascenso, colesterol, y después tenemos hepatograma normal, se le realiza hemocultivos que fueron negativos, urocultivo negativo, y la amilasa por el tema de los vómitos, todo que había relacionado él también con una ingesta copiosa, se le realiza en el segundo día y teníamos 67, que es normal. Lo que podemos ver en este laboratorio es cómo van oscilando algunos parámetros inflamatorios que después ya los va a ir mencionando la doctora Díaz, sobre todo para que tengan en cuenta lo que hacer mención en 3 puntos. Una, en la relación neutrófilo-linfocitos. Otro, digamos, a tener en cuenta la eritrosedimentación, la LDH, la CPK, la ferritina y el dímero D como parámetros inflamatorios, digamos, en la enfermedad, y luego como parámetros de hipoxia tisular, digamos, el ácido láctico, y también, digamos, la parte del trastorno de la oxigenación para un paciente de 35 años con una PO2 de 65, digamos, está disminuida. Se le realizaron otros estudios complementarios como la ecografía abdominal, donde nos mostró un hígado normal con vesículas normales, la vesícula normal, perdón, vía biliar normal, páncreas que no se visualizaban, riñones de topografía y morfología normal con un espesor a nivel córtico medular bien. El vaso tenía una ecogenicidad homogénea y no se observaba líquido libre en la cavidad. Nosotros hacemos ecografías también en la cabecera del paciente, digamos, ecofast, que se llama ecografía rápida, a nivel pulmonar, que se le hizo nos da unas líneas B difusas, que son un síndrome alveolar intersticial con líneas B difusas, que es la que se pueden ver, digamos, a nivel de la flechita. Y estas líneas B, que son coalescentes, digamos, donde se muestra la flecha, no pueden identificarse en forma bien categórica ni ocupando la totalidad del espesor del espacio intercostal, pero esto sí nos dan algunas pautas de pulmón blanco, de pulmón, digamos, que está dañado, y la usamos mucho también para la detección conjuntamente con los gases sanguíneos y todo para el distrés respiratorio. Este es nuestro paciente. Con el consentimiento informado de él, le sacamos una foto. Siempre usamos consentimiento informado para poder sacarle fotos al paciente, y después le explicamos que es para una cuestión académica. Este es el tratamiento que instauramos desde el día 2, en realidad cuando conseguimos esta máscara, que se llama máscara de Helmet, que es una máscara para presión no invasiva. Este tipo de máscara porque nos permite la no aerosolización de las partículas, digamos, a nivel de vía aérea del paciente. Se utiliza a través, digamos, de un respirador, que eso se puede dar presión positiva y eso mejora, digamos, el reclutamiento alveolar de los pacientes. Y nuestro paciente en realidad tenía un plan de hidratación, la metoclopramida, que fue en caso de que tuviese vómitos, pero nosotros no la utilizamos. Dexametasona 6 miligramos cada 24 horas endovenosa por 10 días como un tratamiento estándar de las últimas publicaciones, que después ya lo vamos a ver con la doctora Díaz. La ranitidina, digamos, que habitualmente se le coloca a los pacientes en terapia intensiva, o el omeprazol para evitar las úlceras a nivel gástrica o la gastritis erosiva por el estrés que ocasionan, digamos, la terapia.
El antibiótico ampicilina sulbactam 1.5 gramos cada 6 horas endovenoso y el claritromicina, que esto puede ser discutido y controvertido en el momento de los hemocultivos que fueron negativos, pero terminó el tratamiento por 7 días. La enoxaparina 0,6 centímetros cúbicos cada 12 endovenoso, el paciente pesaba 80 kilos, no era una dosis total de anticoagulación, pero sí antitrombótica. Hemoglucos para ver cómo venía la glucemia de los pacientes, sobre todo por la respuesta inflamatoria, por los corticoides, entonces siempre se utilizan en terapia intensiva para tener las glucemias menores de 110, porque también son, tener glucemias altas tiene, digamos, contraindicación en nuestros pacientes. Helmet con ventilación no invasiva y no tenemos una foto porque la verdad que no le sacamos en ese momento, Pronovigil desde el día 0, o sea, desde el día 2 que ingresó el paciente, nosotros los ponemos en decúbito dorsal, decúbito ventral, es decir, boca para arriba, boca para abajo, perdón. Eso nosotros lo llamamos como pronovigil al paciente, que se acuestan boca para abajo y eso les mejora, digamos, la perfusión y la ventilación de los pacientes cuando están con un distrés respiratorio o en este caso que no llegaba a tener distrés, pero sí la ventilación a nivel de los alvéolos desde el día 0. El día 4 empezamos con el Helmet y hasta el día 10 se hace intermitente Helmet, que es la máscara que vimos, con el pronovigil de los pacientes. Voy a aprovechar este instante para decir lo siguiente. Todas las preguntas que quieran hacer o aportes las van escribiendo en el chat, que cuando la doctora Díaz termine, yo sí las leo, las comparto y las respondemos y opinamos entre todos. ¿Les parece? Muy bien, ¿puedo ingresar? ¿Puedo hacer la presentación o tengo que esperar que deje de presentar Daniela? Presenta nomás a Nati. Ok. ¿Me avisan si se ve? Sí se ve. ¿Se ve perfecto? Muy bien. Bueno, iniciamos entonces. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar en el Ateneo Central Anual, profesora doctora María Kane. Quiero destacar que la doctora fue una impulsora, como dice la doctora Tolosa, de una docencia e investigación de calidad y esperamos seguir en ese camino que tanto nos inculcó enérgicamente. Bueno, muchas gracias, doctora Kane. Quiero contarles un poquito del lugar donde trabajo. Este es el Hospital Misericordia, en el cual se encuentra la cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba, en donde se dictan no solo semiología médica, sino también cirugía y pediatría. Y por suerte tengo mis dos trabajos en el mismo lugar. Antes de la pandemia, nosotros recibíamos a nuestros alumnos en el patio de esta UNAPA, recibidos por los secretarios. Acá muestro los secretarios de esta de semiología médica, Mirta y Julio, que los recibían, y la doctora Tolosa, que hacía la bienvenida de estos pacientes, como siempre, con todo su entusiasmo. Y así transcurríamos durante el año, haciendo diversas actividades como simulación médica o participando en algunas actividades dentro del hospital, por ejemplo en jornadas. En el hospital se realiza una jornada que se denomina jornadas interdisciplinarias y de médicos en formación, que se hacen todos los años a fin de año.
Y también participamos, por ejemplo, el año pasado en esta jornada presentando un caso clínico interesante para los alumnos, hasta que llegó esta pandemia a principios de marzo, que se declaró acá, y comenzamos con otra forma de vida que nos cambió tanto en nuestra forma de trabajo y como también en la docencia, que tuvimos que partir hacia la virtualidad, en la cual tuvimos que no solo enseñar, sino también aprender. Esperamos tener, ¿sí? Natalia, abajo tenés un cartelito que nos tapa tu... Ahí lo puedo buscar. Ahora, ahí. Listo. ¿Quieren que vuelva para atrás y que les muestre de nuevo las fotos? No, está bien. Ok, bien, bueno, esperamos detener esta pandemia con lo que los profesionales expertos nos puedan brindar, por ejemplo, una vacuna. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora Olmos, la verdad que excelente este caso y sobre todo para aprender de él. Bien, voy a intentar llevar algunos conceptos para la audiencia y tratar de interactuar con ellos, así que les pido a los docentes que lean el chat. Muy bien. Se trata de un varón de 35 años que tiene antecedentes como obesidad, hipertensión arterial no tratada, extabaquista y que es albañil. Un poco para recordar que este COVID-19, este SARS-CoV-2, penetra en las células de nuestro organismo empleando el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se encuentra en nuestro organismo en muchos lugares, como en la mucosa nasal, como en los vasos sanguíneos, a nivel pulmonar, que tiene una expresión extensísima en el pulmón, a nivel cardíaco, a nivel de los riñones y también a nivel intestinal. Y que la enzima convertidora de angiotensina 2 transforma, o sea, tiene como función transformar la angiotensina 1 y la angiotensina 2, cuyos productos finales tienen como efectos vasodilatadores, favorecen la natriuresis, tienen efecto antiinflamatorio y también antifibrosis. Todos estos efectos reducen la tensión arterial, contrarregulando la función que tiene la angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Entonces nos desequilibra este SARS-CoV-2 expresando otras funciones. Bien, con respecto, voy a analizar un poquito solamente los antecedentes de este paciente. En las últimas publicaciones, sobre todo de estos 2 últimos meses, hay algunas publicaciones sobre el índice de masa corporal estratificado por edad. En un hospital de Nueva York, en una sala de urgencia, analizaron una base de datos de 3.600 pacientes, en los cuales encontraron un índice de masa corporal mayor a 30 en casos confirmados de COVID, pero que era similar a la población general. Pero a su vez encontraron que en menores de 60 años, con un índice de masa corporal entre 30 y 34, tenían 2 y 1,8 veces más probabilidades de ingresar en el hospital, o sea, para internación, ya sea en una sala común o en una unidad de cuidados intensivos, en comparación con los pacientes no obesos. Pero este efecto no lo vieron en mayores de 60 años. Con respecto a los fumadores, también encontraron que en las personas que fuman tienen una mayor expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2, lo que ha sugerido que fumar podría estar en relación con un mayor riesgo de infectarse por SARS-CoV-2. Y este paciente tiene tiene 2 antecedentes importantes, la obesidad, la hipertensión arterial no tratada y es un extabaquista. Bueno, una pregunta para la audiencia. ¿Solicitarían otros datos en la anamnesis de este paciente? Por ejemplo, datos epidemiológicos, medicación habitual, datos alérgicos. ¿No solicitarían otros datos o solicitarían todos? Teniendo en cuenta que tenemos que hacer una historia clínica, que es un documento médico legal y que tiene que estar completa. Pueden ir respondiendo en el chat. Doctora Tolosa, son 20 segundos más o menos lo que podemos dar como para poder continuar. Sí, que escriban los alumnos sobre todo
yo después te cuento cuál es la más contestada. Muy bien, gracias. Bueno, les recuerdo un poquito del paciente, 35 años, varón, con antecedentes de hipertensión arterial, con antecedentes de obesidad, ex-tabaquista y como antecedente de ocupación o profesional, albañil. Bueno, la respuesta más contestada es todos los datos. Algunos agregaron también el número de contacto. Muy bien, perfecto. Sí, son importantes estos datos epidemiológicos porque le estaríamos preguntando sobre esta enfermedad, ¿no? Si habías tenido un contacto estrecho, la medicación habitual es muy importante, y saber si es alérgico o no, porque vamos a indicar tratamiento médico con fármacos. Muy bien, excelente. Bien, el motivo de consulta que despliegan es disnea, fiebre, vómitos, náuseas y dolor abdominal difuso, y recalcar que bueno, el paciente llevaba un tiempo de 7 días con estos síntomas y que al ingresar al Hospital Príncipe de Asturias ingresa con disnea en aumento y también ingresa taquipneico, hipertenso y con uso de músculos accesorios respiratorios, ¿sí? Entonces, otra pregunta, ¿cuál es el motivo de consulta de mayor importancia? ¿Cuál sería el motivo de consulta que ustedes anotarían en la historia clínica de este paciente? ¿Cuál sería el de mayor importancia, el que lo lleva a ingresar a este último hospital, al hospital de la doctora Olmos? La disnea. Muy bien. Que escriban en el chat. Muy bien, sí, que lo vayan anotando, así los docentes van viendo cuál es el más votado, ¿sí? Muy bien, si todos pusieron disnea está perfecto, todos los otros están acompañando, ¿sí? El motivo que lo lleva a este señor es la disnea. Y con todos estos pocos datos que tenemos, un motivo de consulta y lo que dice en antecedentes de enfermedad actual, podrían enunciar un síndrome. Pongo como 4 opciones: síndrome febril, síndrome de estrés respiratorio agudo, síndrome respiratorio agudo o un síndrome gripal. Recuerden todos los datos que tenemos, el motivo de consulta y en antecedentes de enfermedad actual. La más respondida es síndrome de distrés respiratorio del adulto. La más respondida. Bueno, haríamos, si recordamos, paciente que ingresa con disnea y que ingresa a la terapia intensiva taquipneico y con uso de músculos accesorios. Entonces, nuestro primer síndrome en ese momento va a ser el síndrome respiratorio agudo, ¿sí? Está con un síndrome respiratorio agudo, con una urgencia en su mecánica respiratoria, ¿sí? Una insuficiencia respiratoria aguda. Muy bien. ¿Qué podemos decir con respecto a los síntomas y signos? ¿Qué dice la bibliografía mundial? Bueno, en Wuhan, China, donde empezó toda esta pandemia, ellos estudiaron a 55.900 pacientes, de los cuales observaron que los síntomas más frecuentes fueron fiebre, tos, astenia y expectoración. La fiebre se llevó el 87%. Y en Europa, en un grupo de 14.000 también, fiebre, tos seca o productiva y dolor de garganta. En España, fiebre, tos y dolor de garganta. Entonces, el denominador común acá es la fiebre, pero también encontraron otros síntomas en la presentación de estos pacientes, como la disnea, el dolor de garganta, cefalea, mialgias en Wuhan, artralgias, escalofríos, náuseas o vómitos, y como mucho menos frecuente la hemoptisis en un 0,9%, o sea que los síntomas son muchos y son muy comunes entre una región y otra. En Wuhan también estudiaron a 214 pacientes, de los cuales el 36% presentaron síntomas neurológicos. ¿Qué síntomas neurológicos? Como cefaleas, mareos, ageusia, anosmia, mialgia, signos de accidente cerebrovascular, confusión. Y hay unos últimos reportes de estos 2 últimos meses en donde nos cuentan que hay mucho síndrome Guillain-Barré, sobre todo en España.
En en Italia también habían publicado de una serie como que habían tenido 5 o 6 casos de Guillain-Barré. O sea, interesante para seguir leyendo. Es importante que se documente, ¿no? Que todos los médicos vayamos reportando lo que nos pasa en nuestros lugares. Con respecto al oftalmológico, también encontraron en 534 pacientes que el síntoma más frecuente fue el ojo seco en un 20%. Y así, entonces, llegamos a que este virus es sistémico porque afecta a todos nuestros órganos, puede provocar síntomas renales, hepáticos, gastrointestinales, tromboembolismo también puede dar por trombosis venosa profunda, cardíacos como miocardiopatía por estrés, miocarditis, arritmias cardíacas, isquemia miocárdica. También describen una variedad de lesiones a nivel dermatológico, como petequias, lívido reticularis, urticarias, vesículas, o sea, es muy variada las lesiones en piel. También muestran otros reportes, por ejemplo en Estados Unidos, que el 5 al 65% de los casos presentaron hiposmia, anosmia o hipogeusia o digeusia, y que incluso en muchos casos fue el primer síntoma, sobre todo la anosmia, y que estos dos síntomas fueron los que mejor predijeron la enfermedad, tuvieron mayor relación. Y en España la prevalencia de las personas que habían tenido anosmia fue del 43%. Muy bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas, esta enfermedad se puede presentar en forma leve, moderada o severa, es decir, también la van a encontrar como estadios, un estadio temprano que es leve, un estadio moderado, un estadio severo. Dentro del severo entra lo que es la neumonía aguda de la comunidad severa, es decir, aquella que tiene desaturación de oxígeno, que está taquipneico, que tiene uso de músculos accesorios, y el síndrome de distrés respiratorio agudo, la sepsis y el shock séptico. Quiero recordar que los ancianos y los inmunodeprimidos pueden presentar síntomas atípicos o pueden presentarse con una forma inusual también, que también está descrita en un artículo que nombra algunas formas inusuales de presentación, como son la miopericarditis, que fue la más frecuente, otras como el síndrome de Guillain-Barré, otras el neumotórax espontáneo y también la pancreatitis aguda grave y la meningoencefalitis aguda. ¿Sí? En menor frecuencia, la meningoencefalitis aguda. Todavía no está todo dicho, no se sabe si realmente estas enfermedades son provocadas o no por COVID-19, pero tendremos que seguir leyendo, estudiando y reportando. Muy bien, siguiendo con el caso, bueno, en el examen físico se encuentra un paciente que está hipertenso, taquicárdico, taquipneico, o sea, tiene todas sus variables fisiológicas, sus controles de signos vitales están todos alterados, sea hipertenso, taquicárdico, taquipneico, febril y con una saturación de oxígeno de 88%, aire ambiente, que al aportar oxígeno solamente asciende a 95%, no llega al 100%. En el resto de su examen físico se encuentran estertores, crepitantes, teleinspiratorios y que nos avisan ahí que no hay signos de síndrome de condensación. Entonces, para la audiencia otra vez, los estertores crepitantes teleinspiratorios que se escuchan al final de la inspiración, ¿en qué lugar del pulmón los tendríamos que auscultar? ¿Dónde cree? ¿En bronquios, vía aérea alta, en alveolos? Muy bien. La respuesta unánime es alvéolos. Muy bien, excelente, excelente, muy bien. Bueno, con respecto, traigo este artículo que es muy interesante, que habla sobre, lo describe el doctor
Martín Tobin, que es hipoxemia feliz o hipoxemia silente en los pacientes. Encontraron ellos que en una serie de pacientes observaban que no había concordancia entre lo que encontraban como presión arterial de oxígeno menores de 60 milímetros de mercurio, pero el paciente no tenía alteración respiratoria, es decir, no tenía expresión de disnea, no tenía uso de músculos accesorios. Y volvemos, ellos hacen un intento de explicar el mecanismo fisiopatogénico de esta hipoxemia silente. Y vuelvo a recordar esto de la entrada del virus a nuestro organismo a través del receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Ellos explican que al ingresar por la mucosa nasal provocarían tanto hiposmia, anosmia con disnea, y tienen allí la entrada hacia el sistema nervioso central. Y que como esta expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 se encuentra también en los vasos sanguíneos a nivel del seno carotidio, que es el que tiene los quimiorreceptores y estaría sensando la cantidad de oxígeno que tenemos en sangre, estaría deprimida provocada por el virus. Entonces, estos pacientes tendrían una presión arterial de oxígeno baja, pero que no es sensada. ¿Sí? Entonces tienen una disnea deprimida provocada por COVID. A eso le suman otro dato, que es que a nivel de la vasculatura pulmonar hay aumento de la trombogénesis, entonces hay trombos, y esto también contribuye a la hipoxemia. Es muy interesante el artículo, así que traten de buscarlo, de leerlo, porque explican muy bien la fisiopatogenia. Muy bien, y llegamos a los métodos complementarios de este paciente que tiene una insuficiencia respiratoria aguda, al cual seguramente le hicieron el hisopado para poder confirmar que es un paciente COVID, que es lo primero que realizaron, y nos aconsejan que realicemos toda esta batería de pedidos de análisis, con lo cual debemos contar con estos análisis en todas las guardias, aparte de lo que pedimos siempre, como el estado ácido base, el hemograma, glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, hematocrito, hemoglobina, glucemia, función renal, función hepática, fibrinógeno, proteína C, procalcitonina, proteína C reactiva y procalcitonina son marcadores inflamatorios, interleuquina 6, CPK, LDH y troponina I también, porque es sistémica, o sea, encontramos muchos signos, podemos encontrar signos cardíacos también, por eso la troponina I. Pero de todos ellos nos tenemos que detener en algunos que son buenos predictores de severidad, como son el dímero D, la relación de linfocitos neutrófilos, la troponina, la ferritina y el ácido láctico. Con respecto a la relación de linfocitos y de neutrófilos, estos pacientes cursan con leucocitosis, pero no una leucocitosis muy elevada. Lo más importante es esta relación que tienen neutrofilia con linfopenia. Y la mayoría de los artículos refieren que es un indicador de bajo riesgo cuando el valor es menor de 3,13 y es un indicador de alto riesgo cuando es mayor a ese número. Bien, voy a desarrollar no todos, ¿sí? No toda la batería de laboratorio que se le pidió al paciente, sí hacer hincapié sobre si este paciente tenía o no severidad, marcadores de severidad al ingreso. Como decía la doctora Daniela Olmos, los glóbulos blancos, ingresó este paciente con 10.000 y fueron oscilando en el transcurso de la internación, siempre entre 8.000 y 10.000. Pero esa relación de linfocitos neutrófilos fue de 6.58, o sea, ¿es alta o baja? O sea, sería de bajo riesgo o de alto riesgo. Al ingreso es de 6.58, pueden ir respondiendo en el chat. Bien, o sea que es de alto riesgo, ¿sí? Y a medida que fue transcurriendo la internación, esto fue disminuyendo. Pero ya ahí tenemos un marcador de severidad. No puedo pasar. Están muy atentos porque todos responden alto riesgo, alto riesgo. Ah, genial.
Ustedes saben que no sé qué pasó, pero no puedo seguir pasando. Anda abajo y a la izquierda del power, usa las flechitas que si vos las tocas se hacen visibles. Le hace para atrás o para adelante. Oh, a ver. En tu pantalla, pero dentro del power, abajo a la izquierda, si vos te acercas ahí en la... Ya está. Ahí está. Bien, gracias, Pablo. Bien. Bien. Pero me parece que me faltó uno. No, muy bien. Me parece que borré. Sí, vos sabés que no sé qué toqué y borré una diapo. Bueno, la segunda diapo, bueno, les comento la que sigue, el dímero D. El dímero D es otro marcador de severidad, ¿sí? Porque genera trombina y filinólisis. Y también lo utilizamos como un índice pronóstico de severidad y mortalidad. Los valores superiores a 1000 microgramos por litro se asocian con un riesgo 18 veces mayor de mortalidad. Por eso es que es importante que podamos solicitar este dímero D en las guardias. Los valores 4 veces superiores al valor de referencia son usados para inicio de la terapia anticoagulante con heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica o intermedia, como lo hicieron en este paciente, ¿sí? Muy bien. Los gases arteriales en este paciente al ingreso tenía una presión arterial de oxígeno menor, si observan, menor al ingreso, menor de 60 milímetros de mercurio, con una presión arterial de CO2 entre 35 y 40 milímetros de mercurio, o sea, hipoxémico totalmente. Muy bien. Bueno, vuelvo a recordar este artículo que es interesante. Acá está la diapo, se ve que lo cambié o algo pasó. Bueno, pero no desapareció la diapositiva, así que les comento los otros marcadores de severidad, que son el ácido láctico, la ferritina y el dímero D. Y con respecto al ácido láctico, el valor normal es menor a 2, en este caso sería 2 milimol litros, y se mantuvo entre 1 y 1,70. O sea que este paciente, el ácido láctico nos permite valorar el estado de perfusión que tienen las células de nuestro organismo. Entonces podemos decir que este paciente no estaba en shock. Y en la otra imagen les muestro la ferritina y el dímero D, que estaban elevados. Una ferritina hasta casi 700 y un dímero D casi 250, 270 de dímero D que estaban aumentados. O sea que ahí tenemos 3 marcadores de severidad. Bien, ¿por qué es importante la ferritina? La ferritina participa en la estimulación de la secreción de citoquinas, en a lo que llamaron síndrome de tormenta de citoquinas. Para que la ferritina tenga valor, la mayoría de la bibliografía habla de valores muy elevados, mayores a 1000. Cuanto más alta sea esta ferritina, mayor hipersecreción de citoquinas tendrá el paciente y también mayor mortalidad. ¿Sí? Hay estudios que encontraron un corte de 1200 de ferritina en no sobrevivientes en contra de 600 nanogramos por mililitros en sobrevivientes, o sea, muy elevadas. Otros autores en otros reportes de 800 para pacientes severos y de 500 en pacientes no severos. Y así hay muchos reportes, por eso es importante que también tengamos en nuestra batería de pedidos poder pedir la ferritina, ¿sí? Y el dímero D, el ácido láctico. Este paciente, bueno, hasta ahí tenemos ferritina, dímero D, la relación linfocitos y neutrófilos, que son marcadores de severidad. No sé qué hice acá. Ay, hice algo de nuevo. Ahí se ve bien. ¿Se ve bien? Sí, ahora sí. Ah, bien. Se ve bien. Bien, gracias. Bueno, otro método complementario que se hace rápidamente es la radiografía de tórax.
La radiografía de tórax la podemos hacer trasladando al paciente a la sala de rayos o a través de un portátil que llega hasta el paciente. Esta es una imagen estática, esta sería una imagen normal, en donde lo que deben recordar es que los pulmones, al tener aire, se ven radiolúcidos, es decir, mucho más negro, ¿sí? Como para ayudarlos con las imágenes. Las imágenes de este paciente, en la primera, que es del día 2, ¿sí? Ya se observa que tiene algo de infiltrado hacia la izquierda, y en su evolución hacia el día 5 ya se ve mucho más blanco, o sea, mucho radio denso, radio opaco, ¿sí? A predominio del lado izquierdo. Bien, ¿qué dice la bibliografía sobre las radiografías de tórax en los pacientes COVID-19? Dicen que tienen mala sensibilidad para la detección de opacidades en vidrio esterilado y puede estar normal en las etapas tempranas de la enfermedad. Entonces nos aconsejaron que... ¡Ay! Otra vez. Un segundito. Ahí está. Bien. Entonces, ¿qué nos aconsejaron? Nos aconsejaron que realicemos tomografía. ¿Por qué? Porque si ustedes observan en la imagen, no quiero tocar tanto el mouse porque ahí es donde hago lío. Bueno, pero lo que nos aconsejaron es realizar tomografía al inicio, ¿sí? Lo que se observa acá en la imagen de la radiografía es un tenue infiltrado que incluso hasta lo podríamos no ver, ¿sí? En la primera mirada de la radiografía. Pero cuando hacemos la tomografía, ¿sí? Donde ven las flechitas rojas, se ve una gran imagen de infiltrado alveolo intersticial. Entonces es importante en estos pacientes hacer una imagen de tomografía, o sea que también tenemos que contar con un tomógrafo. Muy bien, en este paciente es impresionante la imagen que nos muestra la doctora Olmos y que nos muestra el video, donde se ve mucho mejor que en la imagen estática, pero podemos cuantificar cuánto de masa pulmonar está afectada, ¿sí? Y cómo podemos describir esto. Es un infiltrado alveolo intersticial, subpleural, generalmente COVID da en forma periférica, pero puede haber algo central, es bilateral, en forma parcheada, ¿sí? Y en este caso es mucho más marcado del lado izquierdo. Hacia el día 10 ya en la radiografía se puede observar que hay un poco más de mejoría, pero recuerden que es una imagen estática. Y así llega otro método complementario, que es la ecografía pulmonar, como bien comentó, que se puede evaluar muy bien el pulmón mirando estas colas de cometa, estas imágenes blancas, coalescentes. Cuantas más colas de cometas veamos en la ecografía, más comprometido está el pulmón. Pero la ecografía es un método complementario que es inocuo, no irradia, se hace al pie de la cama del paciente, podemos aprender su técnica rápidamente, la podemos hacer en el momento que necesitemos. Es por eso que es importante para el diagnóstico, el pronóstico, el monitoreo, la recuperación y también para buscar complicaciones. Por ejemplo, si hacemos una guía central, ver si le hicimos o no un neumotórax y poder drenarlo, o podemos también en medio de la internación el paciente se podría haber comprometido con una neumonía intrahospitalaria y buscar si tenía neumonía, o sea, una complicación. Así es muy útil la ecografía y es dinámica. Muy bien, en cuanto al tratamiento, primero que nada decir que aún no tenemos un tratamiento específico para COVID-19, que el tratamiento que se realiza es tratamiento de los síntomas y lo que nos va aconsejando la bibliografía mundial. Como bien explicó la doctora, ella fue detallando para qué le dio cada cosa, ¿no? La dexametasona nos ayuda en la inflamación, le agregaron ampisulactam y claritromicina. Siempre tratamos de cubrir gérmenes bacterianos, pero luego aclaró que tuvo hemocultivos negativos. Utilizó la enoxaparina, por esto que les comentaba del dímero D, ¿no? Que los valores proponen valores para darnos luz verde y utilizar la enoxaparina en dosis de anticoagulación.
y nombra dos tratamientos importantes que son Helmet con ventilación no invasiva y el PronoVigil desde el día 0. Bien, ¿qué decir de esta escafandra o Helmet? ¿Sí? Las ventajas que tiene es que primero que se lo aplica, o sea, tiene un protocolo de a qué paciente se van a aplicar, ¿no? Si el paciente tiene signos de insuficiencia respiratoria, que no responde rápidamente con esta estrategia ventilatoria, hay que intubarlo, no tenemos que retrasar la intubación, o sea, pero evita la intubación en muchos pacientes. Y las ventajas son que provocan menor resistencia, le permite toser al paciente, le permite la fonación, o sea, le permite hablar, le permite la alimentación, no le daña la piel como otras máscaras que tenemos que apoyar en la cara, puede ser utilizado también en otros pacientes y no tiene menor necesidad de colaboración. Con respecto al PronoVigil, 2 palabras, no me voy a extender tanto, pero sí algo para que se entienda que los que más estudiaron la pronación es el doctor Luciano Gattinoni, tiene mucho publicado desde hace ya 2 décadas, y es muy interesante la imagen, observen bien acá la imagen, las 2 de abajo, el supino y el prono. Cuando estamos en supino, la parte superior, ¿sí?, está muy aireada, pero poco perfundida. Y la parte inferior, acá está la columna, ¿sí?, la parte inferior está muy perfundida y poco aireada. Entonces, quiere decir que la zona aireada del pulmón, si se fijan, o sea, el dibujo es un triángulo, se nota que hacia arriba es mucho más pequeño, esto es para que se pueda entender mejor. Entonces tiene este pulmón un 25% de aireación. Entonces cuando lo colocamos en decúbito prono, que es la segunda imagen, observen que las bases, al tener mayor masa pulmonar, se van a empezar a abrir los alvéolos, se van a empezar a airear mejor y corresponden al 75%. Es por eso que esta estrategia del PronoVigil es aceptada para estos pacientes. Y como recalcaba Daniela, se tiene que iniciar desde el día 0, apenas ingresa el paciente, ¿sí? Tiene también todo un protocolo para realizarla. Todo un cuidado, todo un monitoreo de sus signos vitales, pero la finalidad es mejorar la oxigenación. Y la bibliografía dice que si será de 10 pacientes a los cuales les aplicaron PronoVigil, evitaron que por lo menos 4 pacientes no fueran a la intubación orotraqueal. Bueno, ahí les muestro una imagen también, cómo es el PronoVigil, que es en posición de nadador. Ahí está. Bien, otra imagen para que se entienda un poquito mejor, ¿sí?, de otro artículo en donde muestra la primera imagen, ¿sí?, a través de una tomografía en decúbito supino, como el corazón que está hacia arriba, hacia el esternón, comprime a ambos lados a los pulmones, colaborando con el colapso de los alvéolos. Entonces, eso pasa normalmente, pero si el paciente tiene una patología que compromete sus alvéolos, este corazón contribuye más al colapso. Ahora, si lo colocamos en decúbito prono, fíjense acá la imagen, ¿sí?, el corazón se va hacia abajo y libera un poco más los pulmones y permite mejor la aireación, o sea, nos permitiría reclutar los alvéolos. Bien, finalizando el caso, entonces, tenemos un paciente que tiene antecedentes personales patológicos médicos de riesgo, que presentó síntomas frecuentes de COVID-19. Pudimos hacer un primer síndrome, que es la insuficiencia respiratoria aguda, la cual es secundaria a COVID, y que dentro de los métodos complementarios tenía marcadores de severidad, como ferritina, dímero D, la relación de linfocitos y de neutrófilos, y también de PCR, ritrocalcitonina, que son reactantes de fase aguda.
El ataque pulmonar es positiva en este contexto. Recuerden que estos signos que vimos en la tomografía no es patognomónico de COVID. Se pueden ver en otras enfermedades, en otras virosis y también en enfermedades autoinmunes. Que la ecografía pulmonar nos permite hacer seguimiento del pulmón del paciente durante toda su estadía y que hay que darle gran valor al Helmend y Pronovigil, o sea, la combinación de tratamiento. Muy bien. Bueno, debemos pensar en todo paciente que ingresamos a nuestra terapia intensiva que el paciente tiene que volver a casa independientemente de si es COVID o no COVID. Y bueno, este paciente pudo volver a su casa, pudo volver con sus familiares. Muy bien. No me quiero despedir terminando de contar qué nos pasó con esta pandemia durante el año, ¿no? Que los docentes tuvimos que empezar a amigarnos con la tecnología, a armar las clases y de repente empezamos a tomar examen y relacionarnos con nuestros alumnos intentando que ellos nos entiendan y entenderlos a ellos de alguna forma y empezar a dar semiología médica de esta forma, que más o menos lo pudimos ir haciendo y hemos logrado muchas cosas. Los alumnos se fueron animando y utilizaron como pacientes a sus familiares, así que desde ya muchas gracias a los familiares. De repente ya empezaron a entender lo que es la pandemia, ¿sí? Y empezaron a mostrarse de otra forma en el examen de sus pacientes, utilizando lo que utilizamos los médicos cuando revisamos nuestros pacientes, con el disfraz que tiene la doctora Martínez ahora acá, que está de guardia, ¿sí? Y bueno, quiero agradecer sobre todo a todos los docentes, a la doctora Tolosa por esta invitación y también a todos los alumnos y gracias por haberse prestado durante todo el año y apostar a su enseñanza, a su aprendizaje, y bueno, a la Comisión 3 y a las ayudantes que fueron un pilar fundamental para terminar el año de los alumnos. Ellas se unieron a esta comisión en la segunda parte, así que muchas gracias, Macarena, Ailén, excelentes. Y bueno, estoy terminando, doctora Tolosa, le paso la posta. Muy bien, vamos a leer un poquito las preguntas del chat. Si alguna, ahí te ponen que te quieren mucho, profe, qué lindo, todo hermoso. Bueno, una pregunta fue si los síntomas neurológicos son por vasodilatación. Los síntomas neurológicos, bueno, los están estudiando, ¿no? Tiene mucho que ver que hay inflamación, o sea, genera vasculitis y también hay trombosis. O sea, dentro de la fisiopatogenia hay muchas teorías, o sea, todo contribuye a que los vasos estén lesionados. Incluso leía justamente ayer un artículo sobre ictus y COVID, ¿sí? Que también está interesante, pero no hay nada totalmente determinado. Por eso aclaraba que tenemos que seguir aprendiendo, estudiando y reportando todo lo que vemos. Yo entiendo que es una muy buena pregunta porque uno piensa, ¿no?, que hay una tendencia a la trombosis de los vasos, pero a su vez hay un paciente que está chocado, o sea, hay una vasodilatación periférica. Claro. Pero lo interesante es que bueno, como vos decís, hay que investigar mucho. Yo pensaba es un virus neurotropo porque afecta mucho lo que tiene que ver con el olfato, la audición, sí. Y esto de Guillain-Barré, por ejemplo, porque la explicación de la hiposmia y todo eso, la daban porque entraban por las fosas nasales o por el oído, pero el Guillain-Barré, pero vos lo resumiste muy bien cuando dijiste que es un virus sistémico, ¿no? Sí. Y ahí hay otra pregunta de los alumnos que dicen si hay pacientes con ausencia de síntomas y signos respiratorios. Creo que quedó contestado un poco en la exposición, pero está bueno recalcar. Sí, recalcamos, sí, hay pacientes que pueden presentarse sin síntomas, muchos pacientes que se presentan sin síntomas respiratorios. Pueden presentarse, por ejemplo, con fiebre y un rash cutáneo.
¿sí? Y Claro. después hay que ver la evolución de esos pacientes. Otra cosa, Los es síntomas importante. digestivos también. Exacto, pueden comenzar con diarrea, con vómitos y náuseas, que incluso los tenemos dentro de los criterios, ¿no? Cuando evaluamos a los pacientes al ingreso al hospital. Bien. Ahí también hay como un debate con respecto al ácido láctico, que preguntan si láctico o lactato, que cuál es la diferencia. Bueno, recuerden que el ácido láctico es un ácido, precisamente, y es el marcador directo de la hipoxia tisular, ¿eh? En cambio, el lactato ya está tamponado, entonces es un marcador indirecto, y para eso intervienen otra serie de pasos, por ejemplo, el hígado. Entonces, ahí ya estaría un poco perturbado como marcador porque hay otras posibilidades de alteración en esa cadena de metabolismo. ¿Mm? ¿Es Sí. útil el lactato? Sí, es útil, pero el láctico es Es el marcador, sí, es el ácido láctico. A veces nos pasa que cuando hablamos entre nosotros los médicos decimos ácido láctico y lactato como hablando de la misma cosa, ¿sí? Pero es ácido láctico. Bien, después preguntan también los alumnos acerca del tratamiento con plasma y también acerca de si el paciente se encuentra la mayor parte del tiempo en pronovigil o si se lo pone un rato durante el día o está siempre así. Bien. Bueno, con respecto al plasma, se utiliza en los pacientes severamente afectados por COVID, generalmente en aquellos pacientes que hicieron distrés respiratorio y que están intubados, ¿sí? Esto de prono, ¿sí? Se empezó haciendo, nosotros lo hacemos hace mucho tiempo y lo hacemos en pacientes con distrés respiratorio y que están intubados. En esos pacientes hacemos prono. Pero después se vio que hay poco publicado con respecto al pronovigil. Pero hay algunos artículos que se hicieron tanto en Europa como en Estados Unidos en donde vieron que mejora realmente la oxigenación. Entonces, es por eso que aconsejaron el pronovigil. El pronovigil, ¿cómo se hace? Se hace el tiempo que el paciente tolere, pero no más de 120 minutos. Y el paciente puede ir rotándose incluso en decúbitos laterales, llegar al decúbito supino y así sucesivamente. Pero cada vez que se haga el decúbito prono, en paciente, recuerden que es un paciente que tiene insuficiencia respiratoria, pero que no está intubado, hay que hacer control permanente de todos sus signos vitales, ¿sí? De la saturación sobre todo, ¿sí? Son pacientes que deben ser bien vigilados. ¿Puedo aclarar algo? Sí, Dani, por favor. Mira, con respecto al plasma es algo muy controvertido y en realidad lo que se ha visto en las nuevas publicaciones, sobre todo un artículo y un grupo de trabajo del Hospital Italiano de Buenos Aires, multidisciplinario también con Córdoba, Mendoza, Rosario, donde de 565 pacientes con plasma, que en realidad se trata de el plasma, pasarlo en las primeras horas y no esperar tanto tiempo hasta la gravedad del paciente porque si no empeora. En estos pacientes de 565, que fue comandado por el Hospital Italiano de Buenos Aires, 322 de esos pacientes no tuvieron, efectividad ni tampoco fue positivo la administración del plasma. Entonces, las terapias, son muy controvertidas en cuanto a terapias farmacológicas y terapias que se den para el COVID. Lo que sí está demostrado, y por ahora que lleva una especificidad y sensibilidad alta, es, por el momento, el uso temprano de los corticoides, que también es discutida la dosis, la Organización Mundial de la Salud recalca los 6 miligramos de dexametasona por 10 días, una vez al día, pero después están trabajos como Meduri y un montón de intensivistas que también trabajan sobre el mismo, que la dosis podría ser un poco más alta, entonces eso está también en vías de controversia, pero por el momento se usa la dexametasona de 6 miligramos por día por 10 días. Otra de el tratamiento es el uso antitrombótico, como vimos.
la ventilación mecánica en caso de no extender, digamos, que necesite el paciente una ventilación mecánica cuando uno la tiene como no invasiva, el pronovigil y el prono, el decúbito prono temprano en los pacientes ventilados. Eso hasta ahora es lo que, digamos, ha dado mayor resultado. Todo lo que son las drogas que en su momento se plantearon, la hidroxicloroquina, todas las drogas inmunomoduladoras y todo lo que son antivíricos, tienen mucha controversia, está todo en vías de, digamos, no hay nada específico ni tampoco que nos dé una seguridad en el tratamiento, y lo que nosotros tenemos en la Argentina como controversia ahora es el ibuprofenato. Exacto. Que también, digamos, es muy complicado porque lo que uno tiene que marcar, porque hay dos cosas, es también la aerosolización que produce el virus. Entonces un virus que ustedes ven que es muy letal, tiene alta tasa de letalidad, tiene alta tasa de mortalidad y tiene alta tasa de aerosolización. Entonces lo que hay que cuidar es justamente lo que diferencia el H1N1, es la aerosolización y el contagio, digamos, del personal de salud en este momento. Entonces el uso del helmet, que uno puede decir por qué no usamos las máscaras comunes de ventilación no invasiva, porque el aporte que se le daba al paciente es poder reclutar esos alvéolos con presión positiva, no se usan otras máscaras justamente para evitar la aerosolización. Este escafandra le permitía al paciente no aerosolizar el resto, digamos, en el equipo. Y ustedes van a leer también lo que es el ibuprofeno nebulizado, que también es algo de investigación cordobesa, pero que está en vías de ser evaluado y en fase 2 todavía no autorizado por ADMAT, justamente por esto, porque no sabemos cuáles son los efectos que puede producir, buenos o malos. Sí se usó en la fibrosis pulmonar, pero no sabemos cuáles pueden ser las reacciones adversas a nivel del pulmón. Y toda sustancia hipertónica, como es esta dilución del ibuprofenato, produce reactividad bronquial y eso puede aumentar también todo lo que es la parte a nivel del distrés respiratorio en los pacientes. Y el plasma es controversial. Lo bueno de todo esto que estás diciendo, Dani, es que menos mal que hay alguna otra estrategia. Por ejemplo, esto del ibuprofeno nebulizado que se está utilizando en Río Cuarto, por ejemplo, que es con los que más charlo, comentan que al quinto día ya tienen buenos resultados en los pacientes con COVID, pero bueno, tenemos que esperar, por supuesto, el resultado, ¿no? Final de este estudio para poder analizarlo mejor, pero los comentarios de los profesionales son muy buenos, igual que los comentarios de la gente de Jujuy, que también utilizó ibuprofeno nebulizado y también les fue muy bien. Ellos también comentan que al día 5, al día 6 ya tienen mejoría los pacientes. Claro, lo que pasa es que no, o sea, en esto yo tengo una discusión y me parece que es rico, digamos, poder discutirlo porque fisiológicamente no se sabe las reacciones que pueden producir. Claro. Y uno se pregunta si en el día 5 o 6 que el paciente está con la dexametasona, con la enoxaparina, con el pronovigil y, digamos, en el día 3 habitualmente colocan el ibuprofenato. Entonces, no hay un estudio que diga que se le aplicó todo esto y a otros pacientes que se le colocó, digamos, ibuprofenato, no se les puso el resto de la medicación. Entonces, la pregunta es, si hay pacientes, yo no aplico ibuprofenato porque no está aplicado por la ANMAT, si nuestros pacientes mejoran con este estándar de tratamiento en el día 5 o 6, el ibuprofenato lo que viene a hacer es agregar una mejoría o es lo que ya teníamos previamente. Y no hay marcadores, o sea, nadie de tanto los de Río Cuarto, Jujuy, Chaco, que los usaron, que yo les mandé a pedir por información, o sea, qué tipo de marcadores son los que ellos hacen, si hay carga, no se dosa carga viral, por ejemplo, en ningún... Claro, Dani, todavía no tenemos, o sea, hay que mirar todo el estudio completo, terminado, para poder analizarlo más. Es igual que el del plasma, cuando informaron la gente del italiano, ellos te informan que no fue beneficioso, pero no te detallan, por ejemplo, qué pasó al día 2, al día 5, al día 10, ¿no? O sea, pero bueno, eso seguramente lo van a publicar más adelante y ahí vamos a ver
tener más la estadística, ¿no? O sea, Perdón. como decía al principio, es todo controvertido, ¿no? Y hay que publicar y seguir estudiando. Perdón, una cosita. Sí, sí. Todo esto de los tratamientos, creo que la enseñanza que nos tiene que quedar, sobre todo los estudiantes, es el tema de cómo hacer la investigación, porque lo que dice Daniela, el ibuprofenato es buenísimo, digamos, pero para decir eso hay que compararlo con el que no lo utilizó, tiene que ser un estudio comparativo para ver si no es que se mejora porque es la evolución natural de la enfermedad, y que coincide con el ibuprofeno. Bueno, y así en todo. Les digo que hay muchas preguntas. Hay preguntas también de la ivermectina, de la reinfección, si la inmunidad... Perdón que meta la cuchara, ¿Sí? pero a veces nos olvidamos también de que la gran mayoría de estos pacientes, a pesar de que a nosotros nos parezca, la gran mayoría de nosotros estamos sesgados porque estamos trabajando en una terapia o en un internado. Entonces a nosotros el paciente nos llega habitualmente grave y ya habiendo quemado algún par de etapas. Pero a veces también nos olvidamos de que el paciente, en la gran mayoría de los casos, transcurrida la tormenta de citoquinas, eventualmente mejora. Entonces, es muy difícil distinguir si los tratamientos... Yo estoy en un lugar donde usamos plasma, ibuprofeno, un montón de cosas, pero es muy difícil distinguir si de verdad es el ibuprofeno o si es el plasma el que está haciendo efecto, o que si en realidad, que yo apuesto a que en realidad lo único que estamos haciendo bien son los corticoides, hasta acá. Pero sí la evidencia dice que el paciente que evolucionó a tubo, el requerimiento de tubo, no hay muchos tratamientos, ni el ibuprofeno, ni el plasma, ni demás, que es lo que decía Dani. La apunta mucho, aparentemente no hay mucho para hacer, salvo el prono en estos pacientes. Muy bien, gracias Ariel. También las preguntas de los alumnos acerca de la reinfección, si la inmunidad es temporal, eso. Pero la verdad que de eso no lo sabemos. No lo sabemos, hay ya algo publicado, pero por ejemplo hay una publicación que dice que los anticuerpos duran un mes, pero no hay nada certero. Hay que también. Mira, al principio con el HIV pensábamos que no, sin embargo después aparecieron un montón de publicaciones. Con los años aprendimos de que el HIV existe en diferentes tipos y que te podías reinfectar de diferentes tipos de virus de HIV. O sea, esto es dinámico, recién estamos aprendiendo. Exacto, vamos estudiando sobre la marcha. También nos preguntan si la carga viral tiene que ver con la posibilidad de que tengan más o menos síntomas. Eso está descrito a nivel mundial, la carga viral, que sí. Nosotros lamentablemente en ningún lado son muy pocos los países que están midiendo la carga viral. Entonces nosotros ahora tenemos un gran problema, que es eso justamente, en qué momento esa carga viral es alta o baja, y también depende, del tratamiento. Pero nosotros acá en la Argentina no lo estamos midiendo. Bien. Algo que quiero recalcar es que no nos olvidemos que los que más se infectan son los jóvenes y que los que están infectados las pasan más en su casa. Si bien hablamos del colapso de los hospitales, de las terapias intensivas, los que más se infectan la pasan en sus casas. Entonces, por lo tanto, aplicar los protocolos. Ustedes que son tan jóvenes, tan energéticos. Como vos, también. Gracias. Yo les quiero preguntar a los intensivistas. A ver, usan mucho la PO2. La CO2 veo que no tanto. Y para mí me parece que sería muy importante para sospechar cuando esos alvéolos no están perfundidos, ya sea por los trombos que producen en la vasculatura del intersticio pulmonar, o también mismo cuando el alvéolo se condensó. Entonces me parece que la expresión de la CO2 sería a mí me parece. No sé por qué no la usan tanto, esa es la pregunta. No, sí la usamos, pero vos sabés que cuando, no sé, Dani, si vos alcanzaste a leer este artículo de la hipoxemia feliz o hipoxemia silente, viste que cuando te explica, ¿no? Cuando hacen el intento de explicar la fisiopatogenia de estos pacientes, te rompe la cabeza, porque vos decís, ¿cómo?
por qué estos pacientes tienen una presión arterial de oxígeno tan baja, menor de 60, pero la PCO2 no asciende, ¿sí? Porque se mantiene entre, la describen como no más de 40, ¿no? Y cuando explican es por esto del censo del oxígeno que está afectado por COVID. Sí, pero habitualmente solo. Sí, hasta antes que salió el artículo de esta hipoxemia feliz, que digamos, no lo habíamos pensado de alguna forma, pero bueno, obviamente que hay otros que lo piensan y lo escriben. Claro. El tema puntual es que como no se sabe la fisiopatogenia, digamos, tajante y determinante, digamos, del COVID, hay tanta literatura y hay tantas formas de accionar que tiene, digamos, el virus. Una de las cosas que también uno se plantea en la terapia intensiva es si solamente mide un parámetro. Entonces, como siempre, tenemos que medir todas las variables. Entonces, lo que hemos visto también es que, por ejemplo, todos estos pacientes mantienen una CO2 prácticamente normal hasta que los ventilamos, porque después le manejamos nosotros, digamos, los gases arteriales con el respirador. Entonces, hasta que vienen con una CO2 normal, entonces uno también se pregunta si esto es puramente la fisiopatogenia del COVID, es SHUN, digamos, que se produce a nivel, digamos, del pulmón, o tiene, digamos, un componente a nivel alveolar. Pero bueno, uno de los artículos que también empezaron al principio es que la fisiopatogenia tiene mucho de shunt. Entonces, por eso es que el tema de la trombosis, por qué el prono, digamos, es mejor, digamos, que otras estrategias ventilatorias, porque o sea, nosotros tenemos muchas estrategias ventilatorias y para el distrés, y lo que dio más efectividad, digamos, en el COVID es el prono. Entonces, como que hoy es la vedette, el prono, digamos, en el COVID. Bueno, yo diría que vamos con la última, porque esto da para mucho. La última es acerca de si sabemos algo de la neutralización del virus con anticuerpos de las llamas y las proteínas del huevo. ¿Cómo? Si sabemos algo del tratamiento con los derivados de las proteínas del huevo y de las llamas. No, yo no. Yo lo leí, pero honestamente si tengo que dar una explicación voy a ser muy burda, así que me limito a decir que no lo sé. No, pero lo investigaremos, lo vamos a buscar, vamos a leer. Ahí nos estoy más focalizada en cómo ventilar a los pacientes que la neutralización, entonces eso tengo que dar fe. El doctor Pressman, que estuvo presente, nos escribió en una de las cosas que seguimos estudiando, ¿no? Que no es como el dengue, puso él, pero en el sentido de que seguimos estudiando, y bueno, también Ariel lo planteó, ¿no? Lo que nos pasó con el VIH. Claro, tal cual, sí. Lo importante al ser esta cátedra de semiología, que nos enfoquemos mucho a la presentación clínica, a los signos y los síntomas, a correlacionarlos o relacionarlos con la fisiopatogenia y su manifestación. Creo que se ha resaltado bastante eso en el Ateneo, que era el objetivo. Así que si alguno quiere agregar algo más, así pasan por otra parte. ¿Te puedo decir algo? ¿Sí? Lo que sí, como intensivista, no sé si a Ariel y a Natilde les pasó, que en realidad nosotros que los intensivistas nos movemos mucho en cuanto a la tecnología, la aparatología y todo. Lo que nos enseñó esta pandemia es que el antecedente del paciente, las comorbilidades del paciente que forman parte de esto, de lo que es puro y exclusivamente de semio, el motivo de consulta y poder interrogar al paciente cómo fue la curva en el tiempo de su enfermedad, es mucho más importante a veces y cumple un rol, pero tan específico y tan importante para el tratamiento, que creo que ha venido para quedarse. Sobre todo nosotros los intensivistas nos ha enseñado que la semiología clínica en este momento es fundamental. Fundamental, sí, totalmente. Bueno, ¿alguien más va a decir algo? Me parece que el doctor Pressman quería hablar, me parece, ¿no? Me pareció. Me parece que... El doctor Pressman siempre quiere hablar. Lo del hisopado de este paciente, ¿cuándo lo hicieron antes? Digamos, porque él tenía 2 consultas previas, creo. Y ahí no especificaste.
Sí, el tema con él fue dos consultas en otra institución donde no se hisopó. Él a nosotros nos consulta el 2 y ahí recién se hace un test rápido que le dio que le dio negativo, y por darle negativo le hicimos el hisopado, por la clínica sobre todo. Entonces eso es lo que hacía referencia recién. En las dos instituciones que él consulta previamente, no se lo tomó y tampoco se preguntó, digamos, si tenía un nexo. Cuando llega al hospital el día 2 de octubre, se le preguntamos los nexos. Teníamos alta, digamos, epidemiología para COVID positivo, más la sintomatología. Se le hizo un test rápido, al ser negativo, pero predominar la clínica, le hicimos el hisopado PCR y nos dio positivo. Dani, te quería hacer una pregunta. ¿Están haciendo en tu hospital seguimiento de los pacientes post-COVID? Los empecé hace un mes. Muy bien, bien. Bien, porque ahora se está hablando de la niebla mental, ¿no? De que están quedando con trastornos cognitivos. Otro tema para... En los tres pacientes, hasta ahora voy siguiendo, porque nosotros en realidad somos hospital ahí mixto, entonces a veces tenemos que derivarlos al polo sanitario por una orden, digamos, a nivel de la dirección, entonces los perdes. Entonces lo que yo estoy tratando es recuperar los pacientes que se derivaron del Príncipe hacia, digamos, el polo sanitario, y los que salen de alta de la terapia intensiva los volvemos a recuperar. Y de eso hasta ahora tenemos 5, y en realidad los cinco han quedado, último, digamos, quedó con una capacidad funcional baja, neurológicamente nada, y los otros 3 que estuvieron ventilados con bloqueantes neuromusculares y todos están quedando con muchos trastornos cognitivos. Y eso es un déficit alto para la salud pública también, porque los pacientes no pueden volver a sus trabajos. Exacto. Sí. Muy bien. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, todo lo excelente. Bueno, vamos a pasar entonces a la segunda parte de esta reunión. Moni, espera un poquito. Yo quiero que quede claro, quiero agradecerles a las doctoras todo lo que he aprendido en este momento. También estoy muy emocionado, la verdad, por todo, ¿no? Pero que quede claro el trabajo que está haciendo esta gente. La gente que está en las terapias, la gente que está todo, a pesar de que me deprimí más por todo lo que produce, por todo lo que vamos a ver y todo eso. Pero yo quiero darles un aplauso a las doctoras en este momento. Gracias, Fabián. Gracias. Se agradece, Fabián. Muchísimas gracias. Es compartido. Bien, vamos a pasar a la segunda parte, que es la clausura formal y la despedida. Ahora nos vas a hacer llorar, Tolosa. Voy a tratar que no, pero realmente ha sido un año muy complicado y difícil, y creo que estas dos palabras no alcanzan para definirlo. Como que hay que reinventar o buscar una nueva palabra para todo lo que nos ha pasado. Aquí hay gente que ha perdido seres queridos, que ha perdido el trabajo, que ha perdido muchísimas cosas. O sea, estamos en un duelo continuo en general. Y también hay gente, así como vemos la parte triste, digamos, también vemos la parte amorosa que nos ha sacado todo esto. Y también quería decir algo parecido a lo que dijo Fabián. Nosotros tenemos en nuestra cátedra personas, docentes y médicos que han estado y están en la línea de fuego, poniendo el cuerpo, entregando todo, su vocación, su amor por esta profesión y por el prójimo. Así que también en ese sentido son un orgullo para todos nosotros y agradecérselo de todo corazón. También esta pandemia nos ha hecho ver que hay mucha gente que da todo lo que no tiene. Hay sectores de la población que son muy pobres y que han sostenido la alimentación y la vida de otros también prójimos pobres que no tienen la posibilidad, o no tan pobres, pero que se empobrecieron con esto. Y creo que esta respuesta de la sociedad ha ayudado a sostener la vida
en la comunidad, no solo en Argentina, en todo el mundo, pero en particular nos toca de cerca esto, de la situación económica en la que estamos y lo difícil que es sobrellevar esto. No es menos también decir el rol a veces que juegan los gobiernos y las políticas que yo entiendo que es algo difícil y nuevo, pero quisiera que se cuidara mucho más, que se cuidara bien al personal del equipo de salud. Y eso muchas veces no lo encontramos. Y es un deseo de todos, no solamente mío, sino del resto del equipo de salud, sino de toda la población. Y no se ve reflejado en la realidad. Bien. Otra cosa que quería decir también, sobre todo a los alumnos, es que nos queda un vacío, particularmente este año que ha pasado tan rápido. Nos queda un vacío en el sentido de que estamos acostumbrados, sobre todo la cátedra de semiología del Hospital Misericordia, es una cátedra muy afectuosa, de mucho contacto, de mucho estar pendiente del alumno, del compañero, y eso no lo hemos podido hacer. A mí me queda un vacío, necesito verle los ojos, necesito verle la expresión, si están bien, si están mal, tomarme un mate con ustedes, compartir ese patio de Misericordia, y creo que es lo que estoy diciendo, es un sentimiento compartido por todos, porque es nuestra modalidad. Y esa ausencia es un vacío, es un hueco que nos ha quedado, y espero que cuando hagamos la parte práctica para lograr la regularidad, lo podamos llenar, ese huequito que tenemos. Bien, también voy a mostrarles aquí en esta foto muy sintéticamente, ¿no? Yo ahí, la profesora titular, abrazada por mis dos manos derechas, que son Julio Taborda, a quien le quiero agradecer enormemente todo su trabajo, ha sido excelente, ha estado siempre dispuesto para todo y para todos. Así que, Julio, muchísimas gracias por tu trabajo. A Mirta Campos, la jefa de los compañeros no docentes, que tiene esa característica de ser la mamá de todos, puro corazón, y que siempre está para todos. No se le escapa nada. Ella siempre percibe cuando alguien está pasando algo feo o algo lindo y nos acompaña y nos ayuda muchísimo. Muchísimas gracias, Mirta. Gracias a todos. Y ahí están mis queridos compañeros docentes. Estamos los más viejitos o más antiguos, como yo, como el doctor Rinaldi, como la doctora Crespo. Ya no estamos ahí como ustedes atendiendo COVID, sobre todo, pero bueno, grandes semiólogos, como estos profesores que he nombrado, el profesor Quintanilla, otro gran semiólogo, la doctora Martínez, también ya la vimos ahí vestidita en la línea de juego. Las profesoras que presentaron y discutieron en el Ateneo, la doctora Olmos y la doctora Díaz, y sobre todo estos jóvenes a los que apuntamos para que continúen llevando adelante esta identidad de la cátedra de semiología, imprimiéndole todo lo nuevo y su frescura, como el doctor Espinosa, el doctor Juan Roca y el doctor Nicolás Bussi, a quienes les agradezco muchísimo, a todos, por lo que somos, por lo que hacemos. Y decir también que este equipo no termina acá, este equipo se agranda, se continúa con quienes actúan como esas patas que abrazan a los estudiantes, que yo siempre les digo son como un buffer entre los estudiantes y nosotros, nuestros ayudantes a alumnos. Muchísimas gracias a todos, han cumplido un rol este año importantísimo, se han cargado el equipo al hombro, como se dice vulgarmente,
y se han dedicado mucho a sus alumnos en las comisiones. Ellos pueden dar fe de lo que estoy diciendo, los alumnos. Normalmente en épocas de presencia entregamos los certificados por la ayudantía y los abrazamos, los embelezamos, los felicitamos y les sacamos fotos. Bueno, vamos a tratar de suplir ese acto con este. Gracias, Rocío Agüero, gracias por tu trabajo, excelente. Rocío fue ayudante de Patricia Crespo, de la profesora Crespo. Estoy haciendo la entrega simbólica de los certificados. ¿Podemos aplaudir? Por supuesto. Mayra de Piante, que fue excelente ayudante alumna del profesor Rinaldi. Muy bien, Mayra. Muchas gracias, Germán de la Rosa, ayudante del profesor Panroca. Germán, Muchas gracias, Martín González, nuestro querido Martín, segundo año. Ahora la adjunto, como dice Mirta. Exacto, me adjunto. Giovano, gracias Giovano. Excelente tu trabajo. También colaboró con el profesor Nico, igual que Martín, con Nicolás Bussi. Franco Chambreto, muy bien, otro ayudante alumno, segundo año también con nosotros. Muchas gracias, Franco. Él estuvo trabajando con el doctor Espinosa este año. Ailén Altolaguirre, muchísimas gracias, Ailén. Ella se incorporó un poquito más tarde. Ha sido excelente su trabajo con la doctora Díaz, como ella ya lo mencionó. Sabrina Barrio Nuevo, muchísimas gracias, Sabrina. Sabrina estuvo trabajando con el profesor Espinosa, muy bien, excelente. David Fernández, otro ayudante alumno destacado. Muy bien. David estuvo trabajando con la profesora Olmos. Muchísimas gracias, David. Rodrigo Parracone, excelente, Rodrigo. Muy bien, él estuvo ayudando al profesor Quintanilla. Un aplauso para Rodrigo. Muchas gracias. Nico Perrota, excelente ayudante alumno con la profesora Claudia Martínez. Muchas gracias, Nico. Mi querida Rosario Guadalupe Plaza, muy bien, también ayudante de la profesora Olmos. Ella que se fue a su Jujuy y de allá estaba colaborando y ayudando en la ayudantía. Muy bien. Gracias, Rosario. Macarena Solcini, también, nuestra querida ayudante alumna que trabajó con la profesora Anatilde Díaz. Excelente, muy bien, muy bien. Estanislao, Santiago Estanislao Valdés Plaza, medio completo. Excelente trabajo. Muy bien, Estanislao, con la doctora. Y muy bien, Luli, muy bien. También ella ayudó a la profesora Claudia Martínez. Bueno, un abrazo gigante para todos y muchísimas gracias por todo su aporte. Les quiero dejar esta frase: nunca pares, nunca te conformes, hasta que lo bueno sea lo mejor y lo mejor sea lo excelente. Y decirles hasta siempre, y porque es así. Nunca más van a dejar de pertenecer a la cátedra de semiología del Hospital Misericordia y a esta unidad académica. Lo van a llevar grabado para siempre. Un abrazo para todos y muchísimas gracias. Las felicito a las profesoras por el caso que se discutió. Y gracias a todos los que estuvieron presentes en esta clase, pero fundamentalmente estuvieron presentes todo el año. Muchísimas gracias por todo su esfuerzo. Gracias también a los padres, a la familia de los alumnos que han hecho un sacrificio muy grande para que ellos pudieran estudiar y contar con los métodos de
de la tecnología que necesitamos para podernos comunicar de esta manera. Nada más. Un aplauso. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo y si no, damos por cerrado. Acá Fabián, está bueno. decía algo, Fabián. No, ya está. Mirta, ¿podés hablar? Los alumnos ponen gracias. Los alumnos que den las gracias. Están divinos. Los profesores que admiran a sus ayudantes. La profesora Olmo admira a sus 2 ayudantes. Vamos. Los chicos dicen gracias, los ayudantes, todos. Se hacen la barra entre ellos, grande Germán. Vamos, Ailén. Ay, qué lindos. Muy lindo todo. Nico, un genio. Bueno, está lleno de mensajes hermosos de los estudiantes hacia sus ayudantes y de agradecimientos hacia todos, hacia los ayudantes, hacia los profes, hacia la cátedra. Está la doctora Crespo, no sé si quiere decir algo. La mejor cátedra del año, más vale. Gracias a todos, profe, gracias por este año tan particular, mucho esfuerzo y dedicación y sobre todo amor a la enseñanza. La mejor cátedra, gracias. Gracias a los ayudantes, muchos agradecimientos a los ayudantes, a los profesores. Hermosa cátedra, como una familia. Esa es la idea, mi amor, que se sientan contenidos además de aprender. Y que sepan hacer una historia clínica completa y correcta. Que no se quejen después los de clínica médica. Claro, totalmente. Muchos agradecimientos. Gracias, profe, por todo, por el amor, por siempre darnos todo y estar siempre. Gracias. Siempre también estar ahí para ayudarnos con todo. Realmente, si teníamos que molestarlo para alguna duda o algo, siempre estuvieron y a pesar de estar así, por ahí no aprender mucho lo que es tecnología, se aprende un montón. Y por aguantarnos. Muy bien. Muy hermoso todo. Tuve que tirar mucho las orejas ahí. Pero salimos. Sí, total. Se puede. Se puede. Bueno, un abrazo grande para todos. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, nos vemos, profe. Chao, profe. Gracias por todo. Chao. Chao, Maca. Chao, Mirtita. Voy a irme al último, me voy al último. Vamos a disfrutar. Voy a cerrar la puerta con